Grabar, listo, vamos a grabar, ahora sí. Entonces, aquí, bueno, lo único que hice fue sacar el promedio de rentabilidad de ambas empresas, ¿ya? La siguiente pregunta, siguiente que quiero hacer aquí es, acá, una tasa de descuento del 10%, ¿sí? Utilicemos una tasa de descuento del 10% y calculemos el valor de cada empresa. ¿Sí? Hagamos eso este rato. Apliquemos tasa de descuento del 10% y calculemos el valor de cada empresa. ¿Ya? Eso primero. Aquí tengo la opción. A ver, en el flujo solo hay 5 años, ¿no? Pero aquí el tema es si asumo que esto va a seguir creciendo a esa tasa, ¿no? ¿Okay? Eso podría eventualmente asumir, ¿no? Y en ese caso, si creo que va a seguir creciendo a esas tasas que aparecen allí, es decir, si el comportamiento se mantendría tanto de reinversión como de rentabilidad y consecuentemente de crecimiento, podría utilizar el modelo de crecimiento constante, ¿ya? Así que, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? Yo, okay. Entonces, voy a poner por aquí el valor de la empresa. Valor de la empresa, tanto para volume como para value, ¿no? Voy a asumir que esto puede seguir de manera indefinida, de manera que puedo aplicar el modelo simplificado, ¿sí? El modelo simplificado en donde tomo el primer flujo, el flujo de caja 1, que sería 75, sobre el diferencial entre WAC, que es 10% según el ejercicio, menos el crecimiento esperado, que sería 5%, ¿no? Ok, 5%. Valor de la empresa, repito, el flujo de caja dividido para el WAC, que es de 10%, menos el crecimiento que para esta empresa es 5%. Bueno, para las dos son 5%, ¿no? Entonces me da un valor de empresa de 1.500. Lo mismo hago para la otra empresa. Tomo flujo de caja, flujo de caja sobre, me da un valor de 1.000. ¿Okay? Entonces, el valor de value es 1.500, el valor de volume es 1.000. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ustedes digan por qué. Podemos ver, obviamente, la primera empresa, la empresa Value, tiene un mayor flujo de caja, ¿sí? Porque reinvierte menos. O sea, para generar las mismas ganancias,
necesita reinvertir menos, lo que le genera un mayor flujo de caja y eso se traduce en un mayor valor de empresa. Porque el flujo de caja es lo que manda, ¿no? Para la valoración. El flujo de caja. ¿Ok? De allí dice, supongamos que volume, ya vimos que volume vale menos, no vale 1000, la otra vale 1500. Supongamos que volume quiere aumentar su valor. Para eso pretende mejorar su crecimiento. ¿Ya? Quisiera mejorar su crecimiento. Para esto decide reinvertir más. Ustedes saben que yo puedo mejorar el crecimiento reinvirtiendo más, ¿verdad? Porque es reinversión por rentabilidad de la inversión. Entonces, decide reinvertir. Habría que reconstruir en este caso el flujo. Ojo, habría que reconstruir el flujo porque las ganancias deberían cambiar. Pues si digo que al reinvertir voy a cambiar o voy a generar un mayor crecimiento, entonces las ganancias deberían crecer a esa nueva tasa. Así que aquí el asunto es reconstruir ese flujo. Entonces, lo que va a hacer es cambiar de 50 a 60% de la reinversión. Entonces, veamos cómo cambia G, cómo cambia el flujo y cómo cambia el valor de la empresa y ahí discutimos el resultado. ¿Ya? Eso es lo que quiero hacer ahora. ¿Ok? Cerré el archivo que no tenía que cerrar. Ustedes no cometan el mismo error que yo. Ustedes conserven su archivo. Cerré el archivo sin guardarlo. Estaba cerrando otro archivo y no sé por qué. Déjenme ver si lo tengo, si tengo una versión, una copia de ese archivo. Sí. Ok, aquí encontré algo. Ok, digamos, es otro archivo, pero tiene la misma información, ¿ya? Aquí está value, acá está volume, ¿sí? Aquí lo que he puesto, básicamente, en función de ese porcentaje que ya sabíamos de reinversión de cada empresa, lo he puesto en una sola celda para reconstruir el flujo y eso me da flujo de caja de 75, 78.8, etcétera, etcétera. Aquí sí está con todos los decimales porque más bien está fijado el porcentaje de reinversión. Entonces está value, que tiene un porcentaje de reinversión del 25%, está volume, que tiene un porcentaje de reinversión del 50%. O sea, ustedes en este rato necesitarían hacer algo así porque voy a modificar, lo que quiero es modificar esa reinversión para generar un mayor crecimiento. ¿Sí?
Entonces, el asunto es que abajo los valores de empresa los habíamos calculado también. Repito, estoy con otro archivo porque borré por error el archivo en el que estaba trabajando, pero tiene la misma información. Crecimiento flujo de caja aquí. Ya. Decíamos que también los porcentajes de la rentabilidad, ¿no? Aquí le llamado ROI, pero lo voy a llamar rentabilidad, que habíamos calculado eran 20% y 10%, ¿no? ¿Sí? Que son a partir de los crecimientos y la reinversión. ¿Ok? Entonces, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Mejor no daño ya. Okay. Ahora lo que quiero es, por ejemplo, en el caso de volume, ¿sí? Si decimos que se va a cambiar la reinversión, ¿sí? Recordemos que la tasa de crecimiento esperada es el porcentaje de reinversión por la rentabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso sería el porcentaje de reinversión, aquí, por la rentabilidad de volume, que es 10%, ¿de acuerdo? De ahí sale actualmente el 5%, ¿sí? El 5%. Pero decimos que lo que yo les decía es, en el planteamiento es que esta empresa quisiera aumentar, para mejorar su valor, quisiera aumentar la reinversión, porque si ustedes ven aquí, si aumenta la reinversión, podría aumentar el crecimiento. Entonces vamos a pasar de 50, me parece que en el ejercicio dice, vamos a pasar de 50 a 60. ¿Ya? Entonces ponemos 60 aquí. ¿Ok? Y lo que aparece acá, está conectado acá arriba, ¿no? O sea, básicamente, si ustedes lo pueden hacer ahí es, ok, si dice que va a crecer, si ahora crecería al 6%, si se dan cuenta, ¿no? Crecería al 6%, entonces esto sería el flujo, la ganancia del año anterior por 1 más ese crecimiento, que ahora es el 6%. Voy a reconstruirlo aquí de otra forma, para que lo tengan más cerquita, ¿no? ¿Sí? Entonces, la ganancia crecería a dicha tasa del 6%, ¿sí se dan cuenta? La inversión es del 60%, la reinversión es del 60% cada año, ¿ok? Entonces, la empresa ha logrado crecer más, Pero, ¿qué pasa con el valor de la empresa? ¿Qué pasa con el valor de la empresa? Comente, alguien que comente. ¿Qué pasó con el valor de la empresa? A pesar de que está creciendo más. De que Sigue está creciendo. teniendo el mismo valor. Sigue teniendo el mismo valor, ¿ya? En este caso sigue teniendo el mismo valor. Veamos qué pasa si lo hago crecer más. 70%, las ganancias. Crece al 7%. 70% de reinversión me da un crecimiento del 7%. Pero su valor no cambia. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando esto? Que tal vez no depende de la inversión que haga, sino más bien de otras variables. O sea que ese modelo que tiene reinversión me lo he inventado yo por gusto. O los autores se lo han inventado por gusto y la están haciendo perder tiempo a usted. Están haciendo creer que sí importa. ¿Ah? ¿Será? ¿Será o no será? ¿Creen que no importa? ¿Creen que no importa la reinversión? Como que hemos perdido como 8 horas de clase, pues ya, hablando de la reinversión, entre otras cosas.
está cerca, pero hay algo más. No es que no vale, ¿ya? Pero no es lo único que vale. Sí vale, pero no es lo único que vale. Veamos, no sé si tal vez para responder a la pregunta, podríamos ver qué pasa con la otra empresa. Sí, voy a hacer lo mismo para la otra empresa. Voy a calcularle también su tasa por aquí de crecimiento, y que va a ser la tasa de reinversión sobre la rentabilidad, ¿no? La tasa de reinversión sobre su rentabilidad. ¿Sí era o no? ¿Cómo se saca el crecimiento? Perdón. Sí. Perdón. Crecimiento por. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si esta aumenta de 25 a 35%? Aumenta su crecimiento, ¿sí o no? ¿Sí ven? Aumenta su crecimiento al 7%. Pasé del 25% de reinversión al 35% de reinversión. Mejoró su crecimiento, sí. Aquí vemos que está creciendo, vamos a hacer la misma forma que lo hicimos acá, ¿no? Uno más, vamos a dejar fija la tasa de crecimiento, ¿sí? Para proyectar sus flujos futuros con ese crecimiento. Ok, reinvierte 35% ahora, pero lo curioso es que miren lo que pasa con esta empresa. ¿Qué pasa con esta empresa? Este aumenta el valor y este de Profe, acá. en la empresa 2 ¿podría revisar la fórmula? Porque ahí está un G5, que no sé si por ahí es cuestión de la fórmula. Acá, sí, está un G5. G5 es crecimiento, está atado también 7%. Si quieres se lo Por ponemos eso, aquí. pero es el mismo, por eso le digo, pero Ahí. Y acá podemos poner aquí, ¿ya? Cada uno, digamos, ahorita está con su propio crecimiento. ¿Sí? Vamos a ver, aquí, este estaba en 50, ¿no? ¿Ya? Ese era el caso original, y ahí lo subimos a 60, mejoró el crecimiento al 6%, pero el valor de la empresa no cambió. Ahora le reinvierto más, mejora el crecimiento al 7%, pero el valor de la empresa no cambia. Esta empresa de acá está en 25, crecía el 5%, su valor de la empresa 1.500, 35%, 30% supongamos, ¿no? Crecimiento 6%, mejora su valor de empresa, y así voy mejorando la inversión, voy aumentando, perdón, la reinversión, crece más y aumenta su valor de la empresa. Ahora, vuelvo a hacer la pregunta, ¿por qué volume no crece de valor? Lo que pasa es que en la empresa de arriba, la relación entre lo que estoy invirtiendo y lo que está creciendo es distinta, porque arriba estoy invirtiendo el 40, pero estoy creciendo, o sea, en función de esos 40 más de lo que en la otra invierto más, pero en la otra invierto más porcentaje, pero el crecimiento, la relación es como menor. O sea, cada dólar de reinversión me está generando menos valor. Ajá, ¿y eso cómo se llama? Eso es justamente la relación que hay entre el ¿Y valor y el EBITDA. Justamente es ya, lo que mide la relación entre el valor y el EBITDA. ya, O ¿y sea, cómo es para similar, porque es lo que me genera cada dólar que reinvierto. claro, Sería como que ¿cómo se la llama esa generación. variable? Está bien lo que dices, pero eso tiene un nombre, ¿no? Tú me estás diciendo la relación entre lo que gano versus lo que reinvierto es menor en la empresa 2 que en la empresa uno, ¿ya? ¿Sí? ¿Cómo se llama esa relación entre lo que gano y lo que invierto? Tiene un nombre, La rentabilidad. la rentabilidad. Es la rentabilidad, ¿ya? ¿Qué pasa con la rentabilidad obviamente ya sabemos que la rentabilidad de value es mayor que la rentabilidad de volume, ¿sí? Pero hay algo más, ¿sí? Sobre la misma rentabilidad.
podría haber crecido, pero menos el valor. Pero ahora quiero profundizar. ¿Por qué queda constante, no? ¿Por qué es constante? O sea, no hay forma aquí que yo le sigo moviendo la inversión y el valor sigue siendo el mismo. ¿Ya? Porque pudiera haber crecido el valor, pero menos, ¿no? Menos que lo que pasaba con value. Entonces, está bien lo que dijiste. Ahora quiero profundizar, quiero ir un poco más allá. ¿Por qué es específicamente constante? ¿Sí? ¿Qué pasa con la rentabilidad aquí? A ver. ¿Con qué tú comparas la rentabilidad muchas veces como para decir, esto vale la pena o no vale la pena? O sea, como dijo hace un rato, siempre Correcto, contra lo correcto. que yo, Está pasando un avión por mi casa y estoy aquí al lado del río. Ya. Ok, ahora sí te escucho. Jefferson es, que estaba hablando, ¿no? sí, sí. Sí. ¿Con qué cosa tú comparas la rentabilidad en tus inversiones como para decir esto vale la pena o no vale la pena invertir aquí? Contra el mercado, contra por ejemplo, o sea, contra otras de las rentabilidades por ejemplo, que no tienen riesgo, o contra lo que me da el mercado en general, contra las otras rentabilidades Otras rentabilidades, pero si fuera así, alternativas. o sea, si imagínate, yo quiero hacer un proyecto, quiero hacerlo porque me da la gana ya, ¿no? Me voy y me busco cualquier rentabilidad, pues la más bajita que encuentre. Abro la página del Banco Central que hay, como les decía, hay un pocotón de tasas allí referenciales para ese menú de restaurante, y digo, busco la más chiquita y digo, mira, ves, esta tasa es 3% y este Ah, proyecto rinde tanto, pues hay que pero hacerlo. depende del riesgo que tenga. Ya, correcto. Que me Exacto. dijiste la libre de riesgo, me dijiste, no me especificaste, ¿no? Entonces, Claro, o sea, siempre depende de eso, porque igual puede ser que, por último, hay una que me da más rentabilidad, es muy riesgosa, pero de pronto yo soy un individuo que soy o sea, me gusta el riesgo, entonces yo voy a tomar eso ya depende también. correcto. Entonces, aquí Gladys nos aclara el panorama. Dice que aquí lo que está pasando es que esa rentabilidad es igual a la tasa de descuento. Entonces, cuando tú me hablas a otras rentabilidades, digamos, se supone que el tema que vimos primero, costo de capital, lo que te dice es, esta debería ser la tasa de descuento dado el riesgo del negocio, el riesgo de la empresa. Entonces, es con lo que tú deberías comparar, ¿ya? ¿Ok? En este caso, como bien dice Gladys, la rentabilidad de volume es de 10% y el costo de capital es también del 10%. O sea, cada dólar que tú inviertas te va a rendir 10% y tú le estás exigiendo 10%. Entonces, en realidad, sales tablas allí. Así tú sigas metiendo plata, ¿ok? No agregas valor porque tienes una rentabilidad igual al costo de capital. ¿Ok? ¿Está claro? Por eso en este caso, el valor de la empresa sigue siendo 1000, porque estamos descontando el 10% y lo que yo estoy reinvirtiendo me está dando el 10% también. Entonces, claro, quedo tablas, ¿no? Salgo tablas allí con esa inversión. En cambio, en el caso de value, ¿qué pasa en el caso de value? ¿Qué pasa en el caso de value? En ese caso, cuando invierto, se genera mayor, cuando aumento la inversión, sí me está generando un porcentaje mayor por cada dólar que Perfecto. estoy Así es. metiendo. Entonces, cada dólar que tú reinviertes agrega valor. Entonces, mientras más reinvierte la empresa, se hace más valiosa, ¿no? ¿Sí? Es decir, el dólar que tú dejas de recibir como flujo de caja por volverlo a meter en la empresa, en el futuro te compensa el costo de capital, ¿no? Entonces, tú ese dólar que dejas de recibir hoy, te está compensando en el futuro, porque recibes ese dólar más una tasa del 20% que es mayor a lo que tú le exiges. Entonces, claro,
te conviene que más bien no te entreguen todavía los dividendos, sino que los sigan metiendo allí en la medida que siga habiendo, obviamente eso se hace en la medida en que sigan habiendo oportunidades de inversión con dicho rendimiento, ¿ya? Porque claro, si no, o sea, se supone que también en la práctica las empresas tienen, porque aquí yo maximizaría el valor de la empresa si reinvierto todo, ¿no? Pero en la práctica no es tan fácil, ¿no? Que todas las inversiones puedan tener una misma tasa de rentabilidad. Se supone que hay, que uno debería empezar a hacerlo más rentable, pero luego vas a tener inversiones menos rentables y llega un momento que dices, no, sabes que ya no tengo en qué invertir. Ya no tengo en qué invertir que pueda compensar el costo de capital de los accionistas, así que entreguémosle los dividendos. ¿Ya? Obviamente aquí en este ejercicio yo digo, aquí maximizo si reinvierto 100%, pero ojo que no siempre voy a tener oportunidades de inversión que me sigan rindiendo, como en este caso, el 20%, ¿no? O en definitiva una tasa mayor que el costo de capital. ¿Sí? Entonces también para, digamos, aterrizar un poquito lo que podría eventualmente concluirse aquí, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos aquí. ¿Sí? Darnos cuenta que esta empresa no está agregando valor, así crezca más, cuidado, puede ser mentiroso ese crecimiento, en la medida de que el crecimiento no solo depende de la reinversión, sino también de la rentabilidad. Si el crecimiento es por rentabilidad, claro, allí no voy a necesitar reinvertir más. ¿Sí? Déjenme ver, si yo le cambiara, por ejemplo, ¿qué pasa si yo cambiara aquí, tenemos que esta rentabilidad? Voy a poner el que no está atado, ¿no? Aquí. ¿Qué pasa si el crecimiento, ¿sí? Lo voy a cambiar nada más, es el de referencia para poderlo manipular, ¿no? ¿Qué pasa si era 11% la rentabilidad de volumen? Entonces, allí sí, estamos en el caso original del 50%, ¿no? ¿Ya? Allí él, si pasa a 60, mejora el crecimiento y mejora el valor, ¿sí? Mejora el crecimiento y mejora el valor. Si su rentabilidad fuera 9%, ¿verdad? Estamos en una situación base, 50% de reinversión, su valor hubiera sido 909 millones de dólares. Si él aumenta la reinversión, crece más, sí, pero destruye valor, ¿sí ven? Si aumento la reinversión, crezco más, pero destruyo valor, porque cada dólar que meto no compensa el costo de capital. ¿Sí? Cada dólar que meto me da 9%, pero yo le exijo el 10%. Entonces, en el valor presente, cada vez estoy perdiendo plata. ¿Ya? Entonces, es importante, y esto siempre digo, esto no es solo en finanzas corporativas, sino en general, ¿no? Como cuando vemos el tema del país también. No necesariamente todas las inversiones tienen igual rendimiento, ¿sí? Y por eso es que, aunque se analiza el rendimiento de otra forma, no el rendimiento privado, sino el rendimiento social, pero hay que hacer las mediciones de rendimiento social, porque no todas las inversiones finalmente rinden lo mínimo exigido y entonces hay gobiernos que caen en el pecado de sobreinvertir, ¿no? De hacer inversiones que no terminan generando lo que deberían generar y por lo tanto lo que pasa es que el crecimiento se merma o se va perdiendo plata finalmente, ¿no? Se va perdiendo plata porque se va destruyendo valor, ¿no? Entonces, también aplica en todo sentido, ¿no? Es una mezcla de reinversión con rentabilidad, ¿ok? Mezcla de reinversión con rentabilidad. Entonces, bueno, esto está en 10, aquí, ¿no? Para volver al caso base, ¿no? Entonces, espero aquí que haya quedado claro el mensaje, ¿no? Finalmente era recordar estos determinantes de valor, la rentabilidad y también pensar qué es rentabilidad, la rentabilidad que se espera tener en el futuro, ¿no? Cuando se toma datos pasados hay que tener claro si se espera
esos mismos niveles de rentabilidad para el futuro. ¿Ok? Listo. Vamos a ver, ¿qué más tenemos aquí? Ya. Entonces, cuando la empresa crea valor, ya vimos que cuando la rentabilidad del capital invertido supera el costo de capital, ¿sí? Cuando lo anterior se cumple, entonces el crecimiento viene acompañado de un valor agregado. ¿Okay? Si no se cumple, intentar crecer por medio de mayor inversión destruye valor. ¿De acuerdo? Ahora, un ratio para medir con datos del balance, ¿sí? De los estados financieros, el retorno sobre el capital invertido, que sería, digamos, un proxy aquí importante para poder ver esa rentabilidad, es EBIT por 1 menos T sobre valor libre de deuda y valor libre de patrimonio del periodo previo, ¿no? Entonces, esto es un ratio financiero. Y generalmente cuando se estudia ratio financiero no sale este ratio, ¿no? Que es un ratio que es más útil para valoración, pero yo por eso me gusta incluir estos ratios cuando se hace análisis, ¿no? Análisis financiero. ¿Sí? Entonces, claro, esto sí tiene que ver con el pasado, ¿no? Entonces hay que tener claro si esa rentabilidad que se observa en el pasado es posible proyectarla en el futuro. Note que valores libres de deuda no es todo el pasivo, sino la deuda que paga intereses, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso. Capital invertido, visto desde otra perspectiva, representa propiedades, plantas y equipo más el capital de trabajo. ¿Okay? Es equivalente. Esto porque McKinsey lo menciona así, me parece. Creo que tal como está aquí en la lámina, está tomado de Damodaran, pero de nuevo haciendo el match entre Damodaran y McKinsey, allá lo toma como propiedad, planta y equipo más el capital de trabajo, ¿no? Que es como verlo, es como ver el complemento. Miren que si yo tengo el balance, ¿no? Tengo de un lado, activo corriente, imagínense, vamos a simplificar un poco. Activo corriente, luego tengo propiedad, planta y equipo. Del otro lado tengo pasivo corriente, tengo pasivo con costo financiero, que podría ser de largo plazo, y tengo el patrimonio. Damora me dice, ok, toma este pasivo que paga intereses y el patrimonio. ¿Ya? Y acá McKinsey me dice, toma propiedad, planta y equipo más capital de trabajo. ¿Qué es capital de trabajo? Lo de aquí arriba menos lo de acá. Entonces, debería cuadrar. ¿Okay? Son equivalentes. ¿Ya? Eso es ese es el match que hay entre las dos definiciones. ¿De acuerdo? Entonces, repito, este es para tener una idea de cómo históricamente la empresa ha estado rindiendo con respecto al capital que tiene invertido. ¿Okay? Es una forma, repito, de poder medir con datos históricos, con los datos de los estados financieros, cómo la empresa ha estado funcionando ha estado funcionando en cuanto a la rentabilidad del capital invertido. Bueno, ahora veamos un poco más de la carpintería, ¿sí? La carpintería del flujo de caja. Aquí ya voy a ser más detallado con respecto a los ítems que hagan el flujo de caja libre de los activos. Miren, aquí está a la izquierda, ¿no? Se supone que este es el pérdidas y ganancias. Si yo a partir de eso quiero llegar a los flujos, y esto se llama el método indirecto, yo tengo los ingresos operativos, costo de venta, costos fijos, depreciación, amortización, intereses, participación, impuestos. ¿Sí? Ahora, si yo de entrada, si yo estoy construyendo esto desde cero, ¿sí? Ya directo no le pongo los intereses, ¿no? Y tampoco tengo que volvérselos a sumar acá, ¿sí? Si lo estoy yo construyendo desde cero. Pero si digamos, tengo una proyección de P&G que ya va a tener los intereses, entonces tengo que hacer el ajuste sumándole los intereses después de impuestos, ¿ya? Eso como aclaración. Ahora,
De allí están depreciación, amortización se vuelve a sumar por no ser una salida efectivo. Las inversiones, este sería CAPEX, inversión en capital físico nuevo y de reposición. Aquí lo he tratado de diferenciar porque para efectos de la proyección, a veces es importante tener clara la diferencia. ¿Cuánto de lo que estoy invirtiendo es para reponer activos actuales y cuánto es para aumentar la capacidad de producción? ¿Ya? Luego, inversiones en capital de trabajo, es lo que se llama aumento de capital de trabajo. Eventualmente puede haber recuperación de capital de trabajo, ¿ya? Que podríamos, digamos, ponerlo en el mismo ítem, ¿sí? Y este valor terminal. Ahora, fíjense que esto es exactamente lo que estaba en las formulitas simplificadas. Esto que está hasta allí, lo que está marcado allí, equivale a la utilidad operativa neta con impuestos ajustados, ¿ya? Es decir, esa utilidad neta que no tiene el efecto del apalancamiento. Por eso se ha vuelto a sumar el interés. Es decir, es como si la empresa no estuviera endeudada, ¿no? Entonces es una utilidad operativa, asumiendo que no tiene el gasto por intereses, ¿sí? Y luego lo que he sacado también, digamos, ya para fines más prácticos, es cualquier otro rubro que no sea permanente, que como yo siempre hago predicciones a partir de datos históricos, si veo por ahí algún rubro que de repente salió y en realidad creo que ya no es permanente, que no se va a dar en el futuro, bueno, pues lo omito de esa información y no tengo que andarlo metiendo en la predicción, ¿no? Recuerden que también buscar la parsimonia en el modelo de valoración. Entonces, esa parte equivaldría al no plazo. Esta parte equivale al net investment o reinvestment, ¿ok? Es decir, lo que dice menos CAPEX, más depreciación y amortización y menos inversión en capital de trabajo, ¿sí? Es esta parte de aquí, ¿ok? El último rubro que aparece allí, en realidad, ¿sí? Eso que está allí es la variación de working capital, que puede ser aumento o recuperación. Entonces, es lo mismo, nada más que aquí estoy siendo más detallado, ¿no? Para no perdernos. Luego, cuando vamos a hacer la proyección de flujos, tenemos un pocotón de cuentas, decimos, bueno, y aquí había una formulita, cuando vimos valoración hay una formulita de tres cuestiones, ¿no? Pero es lo mismo. Saber cómo agrupar la información. Ahora, ese último rubro, en realidad, va en el último periodo de proyección detallada, ¿no? Que no es nada más y nada menos que, o sea, finalmente termina siendo todo lo que está arriba, ¿sí? Pero, o sea, si yo hago una proyección detallada, por ejemplo, de 5 años, que es lo que se suele hacer, una proyección de flujo de caja detallado de 5 años, ¿sí? Pero no significa que la empresa termina o muere en los 5 años. Eventualmente sí, si hago un supuesto de liquidación, pero muchas veces asumimos al final del 5.º año que la empresa sigue en marcha. Entonces, tengo que decir, bueno, aquí proyecté 5 años, pero el valor de la empresa es el valor presente del flujo de los 5 años, pero también es el valor presente de lo que valdría la empresa al final del 5.º año. Entonces, eso es el valor terminal, lo que valdría la empresa al final del horizonte de proyección detallado. Entonces, ¿qué es? Es la proyección de los mismos flujos, pero desde el, digamos, 6.º año en adelante. Entonces, por eso les digo, eso solamente va en el último año de proyección detallada, y lo que refleja es los mismos flujos de caja, pero desde el periodo 6.º en adelante, o desde el periodo N+1 en adelante, ¿ya? Entonces no es que es una nueva cuenta. Refleja todo lo anterior, pero de los siguientes periodos, ¿de acuerdo? Y entonces, como ven, asimismo se llega, al flujo de caja libre de los activos, ¿no? Asimismo se llega al flujo de caja libre de los activos. La última parte la voy a dejar para después, cómo se llega al flujo de caja libre de los accionistas, ¿no? Pero bueno, a ver, aquí se van a dar cuenta básicamente, ¿no? Y es la ecuación contable. Activos menos deuda igual patrimonio. Flujo de caja de los activos menos flujo de caja de los bonistas es igual al flujo de caja del patrimonio. Es la ecuación contable vista como flujo de caja. ¿Ok? Entonces lo que quería hacer aquí era
el match entre un esquema más detallado con el modelo simplificado que muestran tanto Damodaran como McKinsey. El modelo simplificado, básicamente, la utilidad es que me permite entender mejor los determinantes del valor. ¿Sí? A ver, si yo regreso acá, cuando yo digo, ok, la empresa vale más si es más rentable. ¿Sí? En modelo simplificado eso se ve, digamos, en 2, 3 cositas. Pero aquí en la práctica, cuando digo que la empresa vale más si es más rentable, es porque con los mismos activos genera más ingresos. O porque logra reducir sus costos. ¿Sí? Ya sea su estructura de costo variable o de costos fijos. ¿Sí? O porque le bajaron los impuestos, ¿no? Perfecto, vale más, paga menos impuestos. ¿Sí? Porque necesita invertir menos, ¿ya? Para generar lo mismo. ¿Ya? Esa rentabilidad, repito, se puede ver en varias cuentas aquí, ¿no? Cuando estábamos en modelo simplificado, solo hablábamos la rentabilidad es tanto, ¿sí? Y eso repercute ya en el valor general de la ganancia, ¿no? Pero en la práctica se puede ver porque mejora los ingresos o porque reduce los costos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablo de la rentabilidad es porque en realidad puede estar asociada tanto por mejora de ingresos o por reducción de costos. Ok, aquí lineamientos prácticos de cómo se hace esa proyección de flujos. Cuando voy a proyectar las cuentas de costos y gastos, lo mínimo que uno debería hacer es hacer un análisis vertical y horizontal de los datos de los estados financieros históricos, ¿no? Por lo menos 3 años y si tengo 5 mejor, ¿ya? Entonces se hace un análisis vertical que me permite ver el comportamiento de los costos con respecto a los ingresos, ¿no? Ustedes saben que muchos costos son variables en el sentido de que el monto total de estos costos aumenta en proporción directa con la cantidad vendida, ¿no? Otros, en cambio, son fijos, ¿sí? Porque independientemente de cuánto se venda, igual tengo que incurrir en esos costos, en ese mismo monto de costos. Entonces, hay que tener claro la naturaleza de cada rubro de costos, ¿ok? Y aquellos que sean, repito, que uno pudiera asumir por su comportamiento histórico, que van en proporción a los ingresos, bueno, calcular esa proporción y de esa misma forma proyectarlo. ¿Okay? Y también, claro, es importante ver si esa proporción es estable, ¿no? Cuando hay mucha inestabilidad, a veces depende, cuando han habido cambios en los registros contables, hay que empezar a preguntar, averiguar un poco más, bueno, ¿y esto por qué pasó, digamos, hubo un cambio tan brusco en esta cuenta de aquí a acá? Ah, no, es que aquí registramos tal cosa, pero después se la registró en la otra cuenta, entonces por eso hay una caída. Toca revisar, cuando aparecen esas variaciones muy drásticas, si estoy haciendo una valoración, toca preguntar, bueno, ¿y esto por qué pasó? Sí, o sea, ¿por qué aquí se observa este cambio tan brusco, ¿no? ¿Sí? Pero solo puedo, antes de hacer esas preguntas, tengo que analizar yo los estados financieros. ¿Ok? Si veo que es muy inestable el comportamiento histórico, tomar una cifra base, tal vez de la del último año, y aplicar un crecimiento esperado, ya sea por el aumento de las operaciones o por la inflación, porque en realidad pueden ser las dos cosas, ¿no? Entonces, eso con respecto a las cuentas de costos y gastos. Inversiones de capital. Al observar datos históricos, eso es común, ¿no? Es común observar variaciones fuertes entre unos años y otros, ¿sí? Hay años en los que hay inversiones muy fuertes, otros años en los que hay inversiones pequeñas. Las inversiones pequeñas suelen ser inversiones, a veces, de activos que tienen, obviamente, poca envergadura, en algunos casos ciertas reposiciones, pero en algunos casos hay que hacer inversiones mayores o cambiar una gran cantidad de activos, entonces se ven unas inversiones fuertes, ¿no? Ahora, eso va a ser, si yo veo obviamente ese comportamiento que es muy frecuente que ocurra, entonces lo que yo suelo hacer es suavizar ese valor de inversiones, ¿sí? Hay algo que se llama, bueno, una es con el promedio anual, pero el promedio, digamos, no respeta el valor del dinero en el tiempo, ¿okay?
¿sí? Si uno ve inversiones fuertes, inversiones más pequeñas, otro año con inversiones súper fuertes, yo saco un promedio, ese promedio no respeta el valor del dinero en el tiempo, porque le da igual peso a todos los años. Hay otra técnica que se llama valor anual uniforme equivalente. No sé si ustedes la recuerdan, en alguna clase de matemática financiera, haber visto eso. ¿Un BAWE qué es? ¿Alguien sabe lo que, alguien recuerda esto? Para no hablar yo solito. ¿Alguien recuerda qué es el BAWE? No lo hemos visto. ¿No han visto? No. No. No recuerdo. Ya. Es una anualidad. Es convertir, por ejemplo, distintos valores en el tiempo. Los llevo, por ejemplo, ya sea a valor futuro o a valor presente. Y una vez que tengo ese valor futuro o ese valor presente, lo convierto en una anualidad. ¿Ok? Ahí, de esa manera, estoy respetando el valor del dinero en el tiempo. Y puedo decir, ah, ya, ok. Esta anualidad esa anualidad reemplaza en valor presente. Y es exactamente igual, de hecho, exactamente igual que los distintos flujos, donde unos eran súper altos, otros eran más bajitos, etc. Entonces, con ese BAWE ya puedo hacer la proyección. Un valor más estable, ¿ok? O incluso yo podría decir, ok, vamos a ver este BAWE histórico, con los datos históricos, puedo decir, este valor equivalente anual, ¿sí? ¿Qué porcentaje de los ingresos representa? Lo proyecto, ¿no? Es decir, ya suavizo o normalizo esas cifras que tienen muchas variaciones. ¿Ok? Entonces, ese es el famoso BAWE. ¿Saben qué? Yo ahorita que veo esto, ¿no? Me parece que yo tenía algún ejercicio pequeño como para refrescar la memoria. ¿Sí? Me dan un segundo para ver si lo encuentro por aquí. Lo encontré. Aquí abra. A ver esto. Tengo un archivo, pero no veo las inversiones estas distintas. $9,000. Déjenme ver si encuentro algo mejor explicado, porque aquí tengo un archivo donde he calculado, pero no tiene, digamos, un enunciado como para poderles decir que si voy directo a los números no va a estar tan claro, pues, ¿no? No, mejor lo busco con calma y más bien lo podríamos ver en las siguientes semanas, es decir, en 2 semanas, antes de continuar con el resto de cosas, ¿no? Pero, repito, voy a hacer un dibujo, tal vez para ser más ilustrativo, antes de seguir al siguiente rubro, ¿no? O sea, esta es la idea, ¿no? Se supone que existe una línea de tiempo. Hay periodos en los que tenemos altas inversiones, otros que tenemos inversiones más pequeñas, ¿sí? De repente volvemos a tener altas inversiones, ¿ok? Entonces, una opción, como yo les digo, es, voy a cambiar color, voy a cambiar color. Una opción es tomar todos estos flujos, ¿ok? Y, por ejemplo, llevarlos, si son históricos, ¿no? Yo digo, ok, el valor hoy de esos flujos, entonces es tanto. Saco un valor futuro de todo esto, ¿ok?
Y luego, a partir de esto, de este valor futuro, puedo sacar una anualidad. ¿Ok? Por definición, la anualidad reemplaza, o sea, y que además gráficamente una anualidad sería, de nuevo vamos a poner otro color, el azul. ¿Sí? Una anualidad, ¿qué sería? Sería una cosa en donde todas las columnas tienen igual altura. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Pues por definición, esta anualidad es exactamente igual que esos flujos variables. ¿Ok? Entonces, yo puedo decir, ah, ya, yo sé que esta empresa suele tener este comportamiento de sus inversiones. Cada N años le toca hacer una inversión, un overhauling de su maquinaria, o renovar todos sus computadores, yo qué sé, dependiendo de la empresa que sea. ¿Ok? Pero tal vez eso para proyectar puede ser un shampoo, ¿no? Porque yo suelo proyectar solo 5 años, pero si en el sexto tengo que hacer una inversión tan grande y si en el tercero no, o sea, para proyectar va a ser más complicado que yo quiera ir viendo, ah, ok, cada 3 años tanto, cada 2 años tal cosa, cada 5 años tal cosa, entonces mejor digo, porque vamos a tomar un periodo histórico en donde se encuentren todos estos ciclos y calculamos una anualidad que reemplace técnicamente, sea equivalente, por eso se llama valor anual uniforme equivalente, porque técnicamente es exactamente igual a esos flujos variables. Entonces, ahora sí, esa anualidad ya la utilizo para la proyección. Tal vez lo que le pueda aplicar esa anualidad es la inflación, ¿no? Como es una anualidad calculada a partir de valores pasados y yo voy a proyectar valores futuros, lo único que podría hacer es luego, para el momento que vaya a hacer la proyección, y agregarle la inflación, ¿no? ¿Ok? Si es que tengo flujos nominales. Y ahí ya trabajo con eso. Entonces, es una forma que yo he aplicado para proyectar las inversiones. Cuando son más estables, yo puedo decir, bueno, las inversiones suelen ser tanto por ciento de los ingresos. Pero si son muy variables, prefiero hacer esto. ¿Ok? Entonces, repito, estamos ya en recomendaciones prácticas para poder proyectar flujos, ¿no? Sí, ya. Seguimos entonces aquí en las recomendaciones. El plazo que yo utilizo para sacar este VAWE, por ejemplo, obviamente debe considerar los periodos de inversiones fuertes, ¿no? Porque si no, si me las salto de las inversiones fuertes y proyecto inversiones que no consideran los periodos fuertes, entonces voy a estar subestimando las inversiones. Si la empresa tiene poca historia y no puedo hacer este ejercicio de ver cómo ha sido el comportamiento histórico, se puede tomar referenciales sectoriales de cómo se comporta CAPEX con respecto a las ventas o CAPEX con respecto a los activos, ¿no? También, esto es importante, proyectar las necesidades de inversión en función de la vida útil económica, no necesariamente contable. Es decir, yo puedo depreciar un activo en 10 años, pero en realidad solo lo voy a utilizar 6, porque va a estar después muy feo y tal vez proyecta mala imagen, o tal vez no es cómodo para los empleados utilizarlo, etc. El periodo de uso real, ¿no? Es lo que se debería reflejar en el calendario de inversiones. Y lo otro que a veces se le olvida a la gente es que la depreciación debe ser consistente con la política de inversiones, ¿no? Si hay periodos estoy proyectando crecimiento en las inversiones, debe reflejarse un crecimiento en la depreciación. Si estoy proyectando, por ejemplo, solamente inversiones de reposición, podría asumir que la depreciación va a mantenerse más o menos igual, porque claro, doy de baja un activo y lo repongo con algo con un activo similar, entonces la depreciación debería mantenerse más o menos estable, eventualmente crecer con la inflación, pero no es posible o no es aceptable que de repente aparezcan inversiones fuertes y la depreciación sigue igual. ¿Sí? Como que no tendría sentido yo esté cambiando activos con un costo que ahora es mucho mayor que antes y que la depreciación no cambie, ¿no? Entonces, la depreciación debe ser consistente con la política de inversiones. ¿Ok? Luego, ¿qué más tenemos para decir? Pasando de las inversiones de capital ahora a los cambios en capital de trabajo. El capital de trabajo debería
excluir, ¿sí? Y por eso, ojo, que cuando aquí en estos libros de valoración les hablan de capital de trabajo, se supone que eso no incluye pasivos que aunque sean de corto plazo, son pasivos que pagan intereses, porque puede haber eso, ¿no? Pasivos corrientes, pero que son pasivos que pagan intereses. Eso ya no entra en el cálculo de capital de trabajo, sino que pasa al valor de D, al valor que yo utilizo como deuda. ¿Sí? Para efectos de valoración, como vieron en costo de capital, para apalancar el beta, y en algunos de los otros ratios, D es la deuda, pero es la deuda que paga intereses, que puede haber una porción de corto plazo también. Entonces, en capital de trabajo, se debe excluir esa deuda de corto plazo que paga intereses, ¿sí? Porque esa más bien va a formar parte del valor de deuda que yo utilizo para efectos de medir apalancamiento. También se debe sacar el efectivo que no sea necesario para la operación ni para ni inversiones en activos negociables. ¿Okay? Es decir, si es que las empresas eventualmente tuvieran efectivo, digamos, en exceso, en realidad no son necesarios. ¿Sí? Se supone, miren, esto es importante, se supone que cuando yo hago una valoración de empresas, el valor que obtengo es, o sea, ese valor que es a partir de flujos futuros, lo que me dice es, ok, todos estos activos que te sirven para generar esos flujos futuros valen tanto. Entonces, si yo hoy tengo activos que son denominados prescindibles, es decir, que no los necesito para generar esos flujos, pero están en la empresa porque el carro de alguien está allí, o ciertas inversiones en ciertos papeles están allí metidos como en la empresa, pero en realidad no son necesarios para generar los flujos futuros. Entonces, el resultado de la valoración no me refleja esos activos innecesarios para la generación de flujos. ¿Okay? El resultado, repito, de la valoración refleja el valor de los activos que tengo necesarios para generar esos flujos futuros. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí cuando hablábamos de capital de trabajo, el capital de trabajo debe excluir efectivo no necesario, ni inversiones en activos negociables, deuda de corto plazo que paga intereses, porque eso va a formar parte del apalancamiento, ¿no? Calcula el capital, pregunta, ¿no? ¿Podría repetir? Lo que pasa es que los últimos 30 segundos se queda como que parado, cortado, entonces no se Se le oye escucha. entrecortado, profe, se oye entrecortado. Ya. Ahorita ya estoy, hace rato ya dije que me arreglaron el internet, que no tenía, pero parece que igual ha quedado patuleco. Ya. Está inspirado yo hablando. ¿Qué dije? Les dije seguía con la valoración, me parece, ¿no? Algo importante, sí, que no está en la lámina, pero que hay que tener claro, es que cuando uno hace una valoración a partir de flujos futuros, ese valor que obtiene del proceso de valoración, lo que me dice es, ok, los activos que tú tienes o la empresa que tú tienes, ¿sí? Vale tanto, pero yo te estoy valorando solamente aquellas cosas o aquellos activos que te han servido para generar estos flujos futuros, que yo hago valoración de flujos futuros. Así que el valor obtenido refleja el valor de los activos necesarios para obtener dichos flujos futuros. Yo en la empresa, aparte, tengo otros activos que están registrados como activos de la empresa, pero que en la práctica no son necesarios para generar los flujos futuros. Bueno, esos activos se llaman activos prescindibles, que pueden ser desde vehículos, ciertas máquinas, puede ser cierta parte del efectivo o ciertas inversiones en activos financieros que están ahí en la empresa. Pero repito, entonces, ahora, si yo voy a vender la empresa, ¿no? Yo digo, ok, esta valoración de flujos futuros me dice que la empresa vale 200 millones. ¿Sí? Esos 200 millones refleja el valor de los activos necesarios para generar esos flujos futuros. Pero aparte, si en el momento de vender la empresa voy a entregar ese efectivo, esas inversiones o cualquier otro activo prescindible, entonces digo, bueno, te vendo la empresa en estos 200 millones más estos activos prescindibles, porque esos 200 millones no reflejan estos activos que no son necesarios para generar los flujos futuros. ¿Ya? Entonces, eso es también un tema conceptual que hay que tener claro. ¿De acuerdo?
Entonces, por eso, en algún ejercicio posteriormente vamos a recordar esto, porque les voy a hacer que digan, el valor, que valoran un flujo futuro, y en los datos está, aparte hay activos prescindibles, por tanto. Entonces, claro, si voy a vender la empresa y la vendo con todo, entonces, no solo es el valor presente de los flujos futuros, sino de esos otros activos prescindibles que no fueron necesarios para generar los flujos futuros, que no son necesarios para generar los flujos futuros. ¿Ya? Entonces, bueno, también una recomendación aquí, ver ese capital de trabajo histórico y su relación con respecto a las ventas o a los costos totales, ¿no? Porque de esa misma forma se puede proyectar, ¿ok? De esa misma forma se puede proyectar. Uno puede decir, mira, históricamente, aquí me doy cuenta claramente que el capital de trabajo que maneja la empresa es, yo qué sé, el 10% de sus ingresos. ¿Ya? O sea, la empresa tiene esa necesidad constante de utilizar, más o menos, porque obviamente nunca va a ser algo constante, más o menos, tanto por ciento de capital de trabajo con respecto a sus ventas. Entonces, así mismo se puede proyectar. Como en el ejemplo que vimos cuando estábamos analizando el EBITDA, decía que el capital de trabajo me parece que era 7%, solía ser el 7% de los ingresos, ¿no? Entonces yo proyecto yo proyecto entonces cuánto capital de trabajo necesito cada año y luego calculo las variaciones. Pues se supone que hay un capital de trabajo actualmente, ¿sí? que es una inversión que en algún momento se hizo, que está en forma de insumos, de producto terminado, de cuentas por cobrar. ¿Sí? Recuerden que hay un ciclo efectivo, ¿no? Que debieron haberlo visto en alguna clase de análisis financiero. Yo hago el pedido, o yo le hago el pedido al proveedor, me llega como insumo, por ejemplo, si soy una productora, soy una empresa productora, se convierte en producto final, queda un tiempo de inventario, se vende y de ahí tengo que esperar a cobrar. Entonces yo tengo que financiar toda esa operación. En parte la financio con el periodo que me demore en pagarle al proveedor. ¿De acuerdo? Entonces, claro, el capital de trabajo refleja esa inversión que está metida ahí en la empresa. ¿Sí? Que alguien la tiene que poner, pues, ¿no? Es decir, obviamente los accionistas cuando se empieza el negocio tienen que invertir en su capital de trabajo inicial. Y luego, a medida que aumenta la operación, se requiere más capital de trabajo. Entonces, en el momento que yo voy a hacer la valoración, se supone que la empresa ya cuenta con un capital de trabajo. Pero, eventualmente ese capital de trabajo puede ir aumentando. Así que yo lo que tengo que poner como inversiones son las adiciones necesarias de capital de trabajo. Y de repente también pueden haber recuperaciones de capital de trabajo cuando baja la operación o cuando se liquida. ¿Ya? Entonces, por eso ustedes en los libros van a encontrar aumento o reducción o recuperación de capital de trabajo. O, digamos, aumento o reducción o inversión y recuperación. Así es como está, ¿no? Como aumento de capital de trabajo, que vendría a ser inversión necesaria, o reducción de capital de trabajo, que viene a ser recuperación de capital de trabajo. Entonces, por eso también vieron que estaba el delta capital de trabajo, ¿no? Ahorita estamos en puras recomendaciones, no me qué hora tenemos. Puras recomendaciones. Después, obviamente, uno podría ir volver a estas recomendaciones cuando está haciendo proyecciones, ¿sí? Con respecto al valor terminal, yo les decía que el valor terminal es, lo dibujo, ¿no? Vamos a hacer un nuevo dibujo, una nueva pizarrita aquí. Entonces, claro, cuando uno hace una proyección, si yo le decía, supongamos que yo hago una proyección, perdón, está muy ancho, ¿no? Yo hago una proyección de flujo, yo tengo aquí, supongamos, mi flujo de caja, tengo el año 1, 2, 3, 4 y 5. ¿No? Suele uno proyectar 5 años. ¿Sí? Y aquí está finalmente mi flujo de caja libre de los activos. ¿Okay? Para cada año. Luego yo traigo esto a valor presente, ¿no? Valor presente y aquí obtengo entonces el famoso valor de la empresa. ¿De acuerdo? Ahora, yo no solo voy a traer a valor presente
estos 5 flujos, porque eso implicaría que la empresa solo va a durar 5 años. O sea, digamos, eventualmente uno puede hacer una valoración si le dice, ¿sabes qué? Solo quiero analizar la empresa durante los próximos 5 años porque ahí voy a liquidar. Bueno, en todo caso, lo que quiero decir es que al final del 5º año yo puedo tener lo que se llama un valor terminal. ¿Ya? Valor terminal. Y este valor terminal puede ser una liquidación, ¿sí? O puede ser el valor presente de los flujos del periodo 6 en adelante. ¿Sí? Esto obviamente bajo el supuesto de no de liquidación, sino de continuidad. ¿Ya? Entonces son las alternativas que uno tiene. Pero en cualquier caso, al final del horizonte detallado de proyección, que es lo que yo le llamo, por ejemplo, estos 5 años, yo necesito tener una estimación de valor terminal. Ya sea si liquido la empresa en ese momento, que habría que poner un valor de liquidación, o si asumo continuidad. Si asumo continuidad, ese valor terminal es el valor presente de los flujos del año 6 en adelante. ¿De acuerdo? Entonces, cuando recurro, por ejemplo, a esta opción, ¿sí? Cuando recurro a esta opción de continuidad, ¿no? ¿Sí? Vuelvo a esos modelitos de dividendos descontados. ¿Sí? Esos son súper útiles. ¿Ok? Porque podría asumir yo, a ver, la empresa después del 5º año voy a asumir perpetuidad. Es decir, voy a asumir que va a tener un flujo más o menos estable. O voy a asumir un crecimiento constante pero bajo. O voy a asumir que va a crecer de manera alta durante todavía ciertos años y de ahí va a crecer a una tasa baja de ahí en adelante. Entonces puedo recurrir en ese punto, en ese momento, a esos modelos, pero repito, ya en este caso ya no aplicado a dividendos descontados, sino a qué cosa, a flujo de caja libre de los activos. ¿Ya? Pero, digamos, matemáticamente le aplico los mismos modelos. Entonces, en lugar de tener dividendos y costo patrimonial, tengo flujo de caja libre de los activos y tengo WACC. ¿Sí? Pero el modelo, la estructura que está basada en el supuesto sobre el comportamiento del flujo es lo mismo. Es, digamos, la misma fórmula, pero en lugar de que diga dividendo, dice flujo de caja libre de los activos. En lugar de que diga costo patrimonial, dice WACC. Y en lugar de que el G sea de los dividendos, sería G del flujo de caja libre de los activos. ¿De acuerdo? Entonces, a eso me refiero. Qué lindo este dibujo, ¿no? A eso me refiero con el valor terminal. Y a mí me ha tocado, o sea, yo les dije, ¿no? Ayer que me hacían una pregunta en una de las valoraciones para una empresa familiar que hicimos. Hicimos la valoración con el escenario de liquidación y ahí trabajamos con otra persona que hizo los cálculos de los pasivos laborales, digamos, proyectados, ¿no? Al 5º año, ¿sí? Se hizo una estimación de cuánto se podrían vender las máquinas, etc. Entonces se dijo que si la liquidas aquí, vale tanto, obtienes tanto. Y si sigues en marcha, vale tanto. ¿Sí? Ellos querían saber eso también. Bueno, en todo caso, esos supuestos de valor terminal pueden ser, por ejemplo, ya asumiendo continuidad, puede ser una perpetuidad, en donde la perpetuidad, el valor presente de una perpetuidad es esto, ¿no? Es el flujo perpetuo dividido para la tasa de descuento. ¿Ya? Repito, flujo perpetuo, que es una constante, dividido para tasa de descuento. Luego tengo el modelo de crecimiento constante al infinito, en donde se asume una tasa de reinversión del flujo disponible obviamente se asume una tasa de reinversión y un rendimiento o rentabilidad. Y la tasa de crecimiento teórica para ese modelo podría estar dada por la multiplicación, que eso es lo que ya sabemos, con la tasa de reinversión por la rentabilidad. ¿Okay? El valor presente para ese valor terminal es el flujo de T más 1, donde T es el último año de proyección detallada, que podría ser el 5º año, lo que yo suelo utilizar, ¿ok? Sobre WACC menos G. Y bueno, la fórmula de abajo es la misma, simplemente que en lugar de tener flujo T más 1, lo que tengo es el último flujo proyectado por 1 más G. O sea, finalmente
lo que hace es reemplazar el flujo de t más 1, ¿no? Porque la fórmula funciona. Si la fórmula les da el valor en t igual 0, el flujo que va en el numerador es el flujo de t igual 1. ¿Sí? Entonces siempre tienen que tener también claro eso, las fórmulas o los modelos en dónde me están dando el valor o cuál es el primer valor que utilizan como input, ¿no? Sobre ese modelo, lo que ya hemos hablado antes, ¿sí? Ese modelo de crecimiento constante es un modelo sugerido para empresas maduras. G tiene que ser menor o igual al crecimiento esperado del sector. Y G, además, por restricción matemática, debería ser menor que el costo de capital. Luego tenemos también modelos de firma de alto crecimiento, la que ya conocen, en que crece durante una etapa un crecimiento alto, luego un crecimiento más bajo. Hay otro modelo que lo pueden encontrar en el libro de Amoran, que dice crecimiento alto, luego un periodo de transición y luego crecimiento bajo. Y en ambos casos es importante discutir, bueno, durante cuántos años podría seguir creciendo una tasa alta, ¿no? Y que estos autores hablan sobre periodos de ventajas competitivas, durante cuántos años yo podría mantener cierta ventaja competitiva en la industria de manera que pueda crecer a tasas altas, ¿no? Entonces, por eso les digo, el tema de los supuestos hay que meterle cabeza, ¿no? Hay que justificarlo. Porque a la larga, el valor terminal termina siendo el mayor componente de la valoración, ¿sí? Entonces no hay que descuidar su análisis, o sea, hay que meterle harta cabeza y justificar bastante bien esos crecimientos que se asuman para después del quinto año, ¿sí? O sea, a la larga, si vuelvo al dibujito, ¿no? Vuelvo al dibujo que tenía en la pizarra. Claro, este valor terminal también tiene que venir acá. ¿Sí? El valor terminal también tiene que venir acá, valor presente. Entonces resulta, en la práctica resulta, que la participación del valor terminal es mucho mayor que la participación de estos 5 primeros años. ¿Ya? El peso de ese valor terminal con respecto al valor total de la empresa, el peso del valor terminal termina siendo más grande, mucho más grande, que el peso de los primeros 5 años. Por eso les digo, este tema de ver qué supuesto sobre el crecimiento se hace es fundamental, no es que se puede poner cualquier tasa ahí. Pero bueno, en eso nos ayuda la sensibilización, que me permite manejarme con algún rango de tasas, ¿no? Porque tampoco es que yo como analista pueda decir, va a crecer a esta tasa y punto. Si alguien les dice eso, les está mintiendo, se los quiere comer al cuento. ¿Sí? O sea, yo en cuanto hago valoración, yo no digo la empresa vale tanto, sino la empresa está en este rango de valores. Y la empresa debería estar en este rango de valores, obviamente basado en estos supuestos. Y seguimos con ya, lo que les está diciendo se puede ilustrar aquí, ¿no? Digamos, no siempre va a ser esa relación de 92,8, como está allí, pero este es para el caso de una acción. Dice, miren, es que lo pueden calcular también, ¿no? Aunque aquí creo que no tengo tasa de descuento. Ok, dice dividendos, aquí hay datos de dividendos durante 5 años, que vendría a ser más o menos lo que uno hace en la valoración, que proyecta detalladamente durante 5 años el flujo de caja libre de los activos. Tenemos dividendos durante 5 años, ¿sí? A una tasa alta. Crecimiento, dice, de la etapa, aquí se muestran 5 años, pero dice que van a ser 10 años. Aquí arriba dicen, ¿sí? Hasta 10 años se va a tener una etapa de alto crecimiento. Entonces, crecimiento en la etapa de alto crecimiento, 8%. El payout, perdón, growth rate, perdón. Crecimiento en la etapa en la fase estable, 8%. Payout, 76,80. Costo de capital, 12,23. Entonces, el precio de la acción al final, ¿sí? Al final de la etapa de crecimiento, 289,59, ¿no? ¿Sí? Que esto vendría a ser,
el precio al final de este horizonte de proyección. Entonces dice, ¿cuál es el valor presente de los dividendos durante los primeros años que hay alto crecimiento? Dice 14,86. ¿Cuál es el valor presente de los dividendos de ahí en adelante? En donde igual es una etapa de crecimiento más bajo, 162,68. Entonces, la suma de los dos valores presentes, de la etapa de alto crecimiento y la etapa de crecimiento estable, la suma de los dos valores presentes me da 177. ¿Ok? De los cuales puedo ver que justamente el valor presente de ese valor terminal equivale al 91,6% del valor total. O sea, la gran mayoría, ¿no? Y también lo vamos a ver cuando hagamos los ejercicios ya con datos puntuales. Vamos a ver que ese porcentaje que representa el valor terminal termina siendo más importante que los primeros 5 años de proyección. Obviamente, mientras mayor sea la tasa que yo utilizo en valor terminal, más importante va a ser ese valor en la valoración total, ¿no? Tiene sentido. Es decir, mientras más crecimiento yo asumo que va a tener la empresa después del 5.º año, obviamente ese valor va a ser más grande y va a representar un mayor porcentaje en la valoración total. Y luego tengo, digamos, otros supuestos. Los supuestos de liquidación pueden ser valores contables o si se estima algún potencial valor de venta, ¿sí? Habrá que incluir entonces esos valores, también el tema de los pagos por liquidación de personal, ¿no? Eso de hecho debería agregarlo. Siempre lo digo y me olvido de ponerlo allí, ¿no? Porque incluso me ha tocado hacerlo. ¿Ok? Entonces, el caso de ilustración, que yo creo que ahorita lo único que alcanzamos es a revisarlo, a leerlo, ¿no? Ustedes tienen subido ahí un caso en Canvas. Déjenme ver si todavía estoy conectado, ya me votó. En Canvas tenemos un caso. Y de hecho ya me había votado. Ok, en la unidad 4, ¿sí? Abajo de las láminas dice ejercicio, valor, empresa, patrimonio 2020. Ejercicio, valor, empresa, patrimonio 2020. Yo lo voy a poner en la pantalla en este rato. Este aquí. Les puse el archivo de Word en lugar del PDF para que puedan copiar la tablita y pegarla en Excel y no tengan que andar copiando esa información, ¿no? Entonces, en este rato, como ya estamos cerca de finalizar la clase, en realidad ahorita no vamos a hacer ningún cálculo. Dice, una empresa ha proyectado sus ingresos a partir de la relación que tendría con el crecimiento esperado de la industria. Por otro lado, algunos de los rubros de costos y gastos han sido proyectados a partir de análisis vertical histórico. Entonces, aquí están planteados una serie de supuestos sobre ingresos, sobre costos, gastos, sobre inversiones, sobre endeudamiento, tasa de impuestos. Cuando hablo de inversiones, no solo inversiones en activos, en CAPEX, inversiones en capital, sino también el capital de trabajo. ¿Ok? Al final les doy alguna indicación sobre valor terminal. Entonces, esto es lo que haríamos ya de aquí a 2 semanas. ¿Ok? Traigan ya, digamos, revisado esto de aquí, yo lo voy a hacer con ustedes, pero si me interesa que lo revisen antes de eso, que revisen las láminas también. Si alguien quiere ir avanzando, bienvenido, ¿no? Porque de esa manera podemos avanzar más rápido en la clase, ¿sí? Así que recomendable es que traten de ir haciendo sus intentos de proyectar este flujo para hacer la valoración, ¿ya? Entonces, en la próxima, de aquí a 2 semanas, en que tenemos la siguiente clase, empezaríamos con este pequeño caso, ¿sí? Vengan revisando, repito, las láminas para que estén frescos los conceptos, y si pueden ir avanzando incluso con la resolución, mejor, ¿ya? Porque así podemos ir más rápido, y de hecho yo creo que se aprovecha mejor la clase, porque uno ya tiene otras dudas. Ya no están con la duda de profesor, ¿qué multiplicó aquí? Sino
ustedes ya han hecho eso, hacen preguntas más interesantes todavía, ¿no? Entonces, les sugiero que hagan el intento de irlo resolviendo, y con esto empezaríamos la clase de aquí a 2 semanas, ¿no? ¿Ok? Entonces, yo creo que hasta ahí sería la clase nada más, porque no vamos a alcanzar a avanzar en eso, necesitamos más tiempo que lo que nos queda. No sé si tienen preguntas. Sí, profe, ¿sí nos puede ayudar con el Excel que se estaba desarrollando hace unos minutos atrás? Ya, con el de las dos empresas, el de Value y de Volume. ¿Está allí? Sí, correcto, ese. Por favor. Ya, yo lo voy a subir. Lo voy a grabar aquí, porque es una versión anterior, porque el mío se me borró. Y ya se lo subo en este mismo momento, ¿no? Listo. ¿Ok? ¿Alguna otra cosa? Solo queda abierta para las consultas si empezamos a desarrollar el ejercicio, el de Word. Sí, me Si escriben, no hay problema. Pueden escribir el correo. Sí. Y allí, a medida que tenga tiempo, les voy contestando, ¿no? Bueno, entonces, eso sería todo. Muchas gracias por su participación, porque sí los he visto a varios de ustedes muy activos. Me gusta eso. Espero que el resto también se involucre más con la clase. Y nos vemos de aquí a 2 semanas. ¿Ok? Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.